Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Aries, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Aries, a nivel laboral. Se avecinan cambios rotundos para ti, los que sí estáis trabajando, Aries. Cambios rotundos, nuevas firmas de contrato, Aries. Salen muy buenas cartas para ti. O sea que todos los Aries que estéis esperando noticias de otros trabajos, noticias de cambio, noticias de renovación, llega esas noticias, pero son noticias no solo de un papel, ¿vale? Sino cambios. O sea, a ver si me explicas, he dicho noticias no solo de un papel. Cambios que no solo se reflejan en un papel, Aries, sino que serán unos cambios que tú vas a ver y vas a notar. Bien, Aries, los que no estáis trabajando, mira, los que hace 2 meses aproximadamente estuvisteis haciendo algún tipo de movimiento para encontrar trabajo, aquí dicen las cartas que estás a punto de recibir noticia antes de 3 semanas aproximadamente, firma de contrato, estarás un tiempo en este lugar y luego recibirás otra noticia más esperada para ti que te implica, Aries, un cambio de lugar, residencia, un trabajo en el exterior o algo por el estilo. Aries, que tenéis un negocio, vas a firmar algo importante, algo que te lleva a la calma, ¿vale? Algo que te lleva a ampliar tu negocio, Aries. Sobre todo en el exterior. Esto sería muy importante para ampliar tu negocio en el exterior, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Seguimos, Aries, y tu economía. Mira, Aries, tú ahora mismo puedes tener cierta incertidumbre a nivel económico, pero se avecinan cambios muy positivos para ti. Aries, que estéis esperando un dinero ya de hace un tiempo. Dice, esto se va a solucionar. Hay una solución, los que estéis esperando la venta de una vivienda o algo por el estilo. Me sale una firma, me sale esa venta. Así que los caminos los tenéis abiertos. Y por mucho que ahora mismo podáis pensar que nada se está dando porque tienes la sensación de que las cosas dan un avance y luego se retraen, se estancan y se va a saber cómo todo va a ir evolucionando poquito a poco, Vamos a seguimos, Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Aries, veo éxitos, Aries, te veo personas que se fijan en ti, te veo que dejas de ser o dejas de sentirte invisible, pero también dicen las cartas, dice, para que tú puedas tener una relación nueva en tu vida, bien, dice, debes de dar pasos, debes también, Aries, de comenzar a ver tu futuro de otra forma o de dejar de fijarte en las pequeñas cosas que al final no merecen la pena, que lo que prima son los valores, no la calidad de vida que te pueda dar una persona o la estabilidad económica que te pueda dar una persona, ¿bien? Hay que fijarse mucho en la estabilidad emocional. Eso es lo más importante, Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Habéis estado muchos de vosotros en algún triángulo amoroso, ¿no? Y de cierta manera estáis a día de hoy en la situación de salir de esto, como que recién estáis saliendo de esto. Aries, esto es positivo, esta persona se aleja de tu vida y esto es lo mejor que te puede pasar, así lo dicen las cartas, Aries, solteros, dice la persona importante que llegaría a tu vida para cambiarlo todo, llegaría más adelante, es una persona más joven que tú, bien, es una persona
que incluso te invitaría a hacer cambios en tu vida. Tú estarías un tiempo de tu vida pequeño, intentando tomar decisiones, ¿vale? De cambio por esta persona. O sea que si tú en algún momento cambias tu vida, sería por esta persona. Bien, sería esta persona importante, llega con mucha fuerza a tu vida. Lo que llegue antes de esta persona, Aries, te digo que es todo oculto, así lo dicen las cartas. Y luego me hablan las cartas también antes de esta persona, de una persona con la cual tú tendrías comunicaciones, que es una persona que tiene que ver con tu trabajo, pero se mueve mucho de un lado para otro. Esta persona te generaría ilusión, pero pronto te darías cuenta, Aries, que es una persona muy inestable. Aquí hablan de esa inestabilidad de esta persona que es alguien que no es para ti. Yo la persona que veo importante es esta que te digo. Es una persona que es un poquito, pienso que es un poco más joven que tú. También te digo, Aries, es una persona que está en un proceso de separación. De hecho, cuando tú ya estás intentando tomar decisiones de cambiar tu vida, justo esa persona firma esos papeles de separación, o sea, como que todo fluye. O sea, esto no quiere decir que tú vayas a empezar una relación oculta con esta persona, no. Esta persona ya no está con su ex, pero falta la separación oficial, ¿bien? O el divorcio en este caso. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. El próximo amor que vivas, Aries, será muy diferente a lo que tú has vivido en el pasado. Porque yo en el pasado te veo que sí, que te has enamorado plenamente, pero también has tenido un montón de miedos. O sea, cuando tú estás con una persona, tú tienes que vivir en la tranquilidad, porque si estás con una persona viviendo en esa fase de incertidumbre, de cuándo va a ser el momento que me la va a hacer, o hasta cuándo durará este amor. Eso no es vida. Entonces, el amor que llega en un futuro a tu vida no tiene nada que ver con lo que tú has vivido. Quizás empiece más lento, sí, pero también es más estable. Y esto quiero que lo tengas en cuenta. Es más estable para ti. ¿Vale, Aries? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Mira, Aries, veo mucho, Aries, el tema de la necesidad de uno de los dos, que esto se avecina de cara a futuro, de tomar decisiones en su vida. Pero las decisiones en su vida no tienen que ver, no son unas decisiones que tengan que ver con terceras personas, ¿no? Son unas decisiones a nivel laboral. O sea, ¿qué implica esa decisión a nivel laboral? Implica alejamiento. Implica un sacrificio en la relación. Entonces, esta indecisión se podría alargar en el tiempo y podría obstaculizar tu relación porque uno de los dos siente que el no querer, el que la otra parte no quiera, a ver si os creéis que llevo pinganillo, que no llevo nada, que me estaba rascando. El que la otra parte no quiera apoyar en este caso, pues se puede sentir esa persona como que su vida no fluye. Se puede sentir apartado, puede sentirse que no es valorado, que nada avanza en su vida. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries.
casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Aries, casados en convivencia y novios. ¿Hay sentimientos en la relación? Sí. Tu relación va a continuar, pase lo que pase, ¿eh? Aries, tenlo claro. Dice, y sí, posiblemente al final se dé ese viaje de trabajo. Aries, y dicen las cartas. Y antes de ese viaje, dice uno de los dos, dice, hasta aquí ha llegado nuestra relación. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Esto es que cuando se dice con la boca chica, esa típica amenaza, ¿no? De, sí, te vas, pues hasta aquí hemos llegado. Y luego es mentira, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo, Aries. Dicen que no sería un adiós, y sería un hasta pronto de días. ¿Bien? Así que sí puede ser que eso pase, pero también dicen las cartas que al igual pase o no pase, tu relación va a seguir. Veo muchos de vosotros también, Aries, que regresaréis a vivir a lugares del pasado. Muchos de vosotros, ¿eh? ¿Sería positivo el regresar? Sí, dicen las cartas que sí. También dicen las cartas que es muy importante para alguno de vosotros salir de un entorno familiar y laboral. Dice, ¿se cortarán estos lazos? Por fin sí. Esto se termina, Aries. Esto quiero que lo tengáis también muy claro, porque esto parece ser que es muy importante en la relación. Vamos a ver qué más. Aries, casados en convivencia y novios. Y claro, ¿ves? Dice, uno de los dos tiene unos objetivos de vida, de progresar muy altos, dice, y siente que la relación le frena en ese aspecto. Entonces, pero aquí en este caso, dice, al final se van a dar esos progresos, aunque conlleve un sacrificio en la relación, pero al final os daréis cuenta que ha sido lo mejor, que ha sido la mejor decisión. Entonces, hay muchos sentimientos en la relación y hay muchas ganas de crecimiento. Bien, Aries, yo te diría que no te adelantes a acontecimientos, ¿eh? Porque igual el que tú no quieras que esta persona se vaya a otro lugar sea un miedo a perder a esa persona. Yo no veo que tú vayas a perder a esa persona, Aries. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Aries, los caminos los tienes abiertos, todo obstáculo que tú veas, que tú percibas, que sepas que es por miedo tuyo al cambio, ni más ni menos. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries, y tu salud. Cuídate mucho todo lo que tenga que ver con los riñones, Aries, y todo lo que tenga que ver con los nervios. También está marcando bastante. Como siempre os digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice: Aries, el destino te está llevando hacia un camino indicado y al lado de la persona indicada. No cortes ese procedimiento. Ya me contaréis, Aries. El número 59 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Aries, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.